Muy buenas noches, bienvenidos. Nueva edición de La Dope aquí por Infocielo TV. Como siempre nos vamos a meter en la agenda bonaerense, en los temas de la provincia de Buenos Aires, los temas de política, de gestión y todo lo que tiene que ver con nuestra provincia de Buenos Aires. Albino Aguirre, ¿cómo te va? Buenas noches. Fabián, buenas noches. A ustedes también. Claro, como lo hacemos cada semana, vamos a debatir la provincia. Por supuesto, no lo haremos nosotros, sino los protagonistas. Nos vamos a meter en el debate político que se viene, sobre todo con la nueva integración de la legislatura que alumbrará ya dentro de apenas 10 días nada más, y particularmente con el recambio. Pero como decía Fabián, también con algunas cuestiones vinculadas con la gestión de la provincia de Buenos Aires. Diferentes actores que participan activamente, en el caso del invitado de hoy, en la defensa de los intereses de la provincia de Buenos Aires, y que es interesante conocer el trabajo que hacen desde la Fiscalía de Estado. Hubo, Fabián, el viernes de la semana pasada, un encuentro aquí en la ciudad de La Plata, en la capital de la provincia, de fiscales de Estado de toda la República Argentina. Queremos conocer en detalle qué fue lo que se discutió en ese encuentro y, en todo caso, cuál es el trabajo del fiscal de Estado en la provincia de Buenos Aires. Exactamente, siendo más atrás para instruirnos un poco, pero no lo vamos a decir nosotros. Para eso está Hernán Gómez, el fiscal de Estado de la provincia de Buenos Aires. Muy buenas noches, gracias por venir. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bienvenido, muchas gracias. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buenas noches. Bueno, lo decíamos recién en la presentación, doctor. Hubo un encuentro de fiscales de Estado. A ver, arranquemos por el inicio. ¿Cuál es la tarea central del fiscal de Estado en cada uno de los distritos? Vamos a hablar de su caso en particular, pero antes de meternos en el encuentro que hubo la semana pasada. Bueno, en el caso particular de la provincia de Buenos Aires, el fiscal de Estado representa en juicio a la provincia, es decir, en todo litigio contra el Estado provincial, el fiscal de Estado es el que la representa, y por otro lado hace el control de legalidad de los actos del Poder Ejecutivo, o sea, para que los actos que dicta el Poder Ejecutivo, sobre todo los de naturaleza económica, patrimonial, tengan un control por parte de un órgano que es externo al Ejecutivo. O sea, a priori, en una de esas interpretaciones o en una de esas aristas, digamos, de la definición que usted dio, es casi como si fuera el abogado defensor de la provincia de Buenos Aires. Exacto. Pero tiene un importante peso en términos de control, en cuestiones vinculadas con el patrimonio, ¿no? Sí, con esas son las misiones, digamos, constitucional por un lado, y de base legal por la ley orgánica nuestra, es el control administrativo, el control de legalidad, y después sí somos los abogados del Estado provincial. Sí. ¿En todas las provincias, en todas las jurisdicciones existe esta figura o son figuras parecidas? El esquema es muy similar en la mayoría de los estados provinciales. En alguno por ahí la figura del asesor de gobierno y de fiscal de Estado está unificada. Así que en realidad ellos no tienen, digamos, la parte de control del Ejecutivo, sino que asesoran al Ejecutivo. Usted ahora, cuando termine esta gestión, porque estamos hablando mucho de lo que se viene, la provincia que viene, los cambios y demás, usted, su cargo no se renueva, no se modifica al mismo tiempo que el gobernador. ¿Cómo es esa situación? No, el fiscal de Estado en la provincia de Buenos Aires y también en otras provincias tiene la característica de la inamovilidad constitucional, o sea, es un órgano que solo es removible por juicio político, es decir, no está por renuncia, por motivos renuncia, ¿no? o fallecimiento. Claro. Sí. Doctor, ¿qué en la reunión del otro día fiscales de todo el país vinieron? ¿Qué es lo que discutieron? Digo, ¿cuáles son las cuestiones vinculadas con el trabajo de cada uno en sus propios distritos que puede unificarlos, digamos? Que los preocupa. Sí, bueno, el foro de fiscales precisamente lo que es un poco la agrupación de todos los fiscales de Estado que traen las problemáticas propias de cada provincia, ¿no? En el caso de la provincia de Buenos Aires, bueno, tiene todas un montón de circunstancias propias de lo que es la naturaleza de nuestra región bonaerense. Es decir, son espacios en los cuales por ahí pueden surgir temas comunes que nos interesan a todos los fiscales de Estado, más allá de que la circunstancia ha comenzado a generarse en otra provincia, ¿no? Cada uno tiene sus temas puntuales, pero sobre todo en el último tiempo, creo que es de conocimiento público, todo el tema de lo que es la coparticipación federal, el tema impositivo, la relación nación-provincias, eso de alguna manera ha hecho que esta materia de rediscutir, como ha hecho el Ejecutivo Nacional con los gobernadores de todas las provincias, el sistema
un poco de reparto de impuestos, eso motivó que, bueno, los fiscales de Estado son los representantes Pero en ahí juicio. medio como que los enfrentan en algún punto, porque cada vez que se debate la coparticipación, en algún punto cada distrito pelea por lo que supone que le corresponde, y en muchos casos en detrimento, claro, de lo que... Porque la torta es una sola, ¿no? Y hay que repartirla. Sí, lo que pasa es que nuestro rol fundamental tiene un aspecto principalmente técnico, ¿no? Entonces, por ahí esos espacios también sirven para plantear cuestiones técnicas que no necesariamente, digamos, avasallan la decisión política, porque es al fin y al cabo la decisión de las legislaturas y de los gobernadores de la provincia. Y usted actúa, digamos, en materia, ya que nos metimos en el caso de coparticipación, ¿usted actúa por iniciativa propia en esto de sentarse a analizar cuál es la parte o la porción de la torta que le corresponde a la provincia de Buenos Aires y hacer un planteo formal reclamándolo en ese sentido, o actúa por impulso de la legislatura o del Ejecutivo? No, claro, es una relación compleja, digamos, técnicamente. Lo que pasa es que la Corte Nacional desde hace muchos años viene exigiendo para este tipo de cuestiones, cuando alguna provincia va a plantear o alguna jurisdicción plantea este tipo de cuestiones relacionadas con la coparticipación federal digamos, y el derecho constitucional, que quien impulsa ese proceso sea el gobernador o la gobernadora de cada provincia. Entonces, es un reclamo de tipo político, claro, digamos, al que después se le busca la forma técnica. Exacto. El fiscal de Estado lo que hace es patrocinar, claro, digamos, procesalmente, llegó al juicio, pero el reclamo tiene que ser, y en realidad también obviamente debe haber una decisión legislativa de acompañar ese reclamo. Gómez, con relación al tema de la quita del IVA que dispuso el Gobierno Nacional, la provincia de Buenos Aires hizo un planteo hacia el Gobierno federal, litigó contra el Gobierno federal. No, digamos, hasta el día de hoy no, fundamentalmente porque en realidad el Poder Ejecutivo Nacional, alrededor de hace 15 o 20 días, dictó un decreto en el cual otorga, digamos, la misma condición que ya obtuvieron algunas de las provincias en sede judicial. O sea, cuando sale la medida cautelar de hace un mes y pico en la Corte Nacional reconociéndole el derecho a ciertas provincias, recuerden, Entre Ríos, claro, las que habían litigado, ¿no? Las que habían iniciado. A ver, doctor, para que se entienda, algunas provincias litigaron con la determinación en su momento del Ejecutivo o de la Casa Rosada, digamos, del Poder Central, en la reducción del IVA porque afectaba fondos que eran coparticipables. Y ahí se generó toda una discusión política en donde algunos aliados a la Casa Rosada, y naturalmente la provincia de Buenos Aires es del mismo color político del gobierno nacional, aplaudieron, y otros gobernadores se quejaron, entre otras cosas, porque decía está haciendo beneficencia con la que nos corresponde a nosotros. Ellos fueron a la justicia, no fue el caso de la provincia de Buenos Aires, pero se vio beneficiada por la cautelar que obtuvieron los distritos. En realidad lo que la Corte terminó diciendo en ese caso es que la medida estaba legítimamente dictada por el Poder Ejecutivo Nacional, lo que no podía hacer es hacerlo a costa de la masa coparticipable. O sea, entonces, la Corte le dijo, avancen en este sentido, me parece bien si ustedes lo consideran una medida de alivio, sobre todo para los bolsillos, la principal cuestión es la económica hoy por hoy, pero tienen que compensar a los distritos la que dejan de recibir, básicamente. Tal cual. Y le hago una pregunta con relación a este tema puntual. ¿Usted, cuando se generó este debate, le recomienda a la gobernadora o la gobernadora es la que toma la iniciativa de si se presenta o no? Mantuvimos una conducta expectante porque, bueno, recuerden que fue, digamos, en un tiempo muy rápido que la Corte dicta esa medida cautelar, ¿no? Generalmente los procesos en la sede de la Corte Nacional llevan su tiempo. Acá, bueno, se actuó con mucha rapidez. Es decir, que todo se fue generando de un modo muy rápido y que está sometido sobre todo a cuestiones muy técnicas del día a día. De esa recaudación de coparticipación se produce a través de una instrumentación que hace, digamos, el Estado provincial y que es muy difícil de determinar técnicamente cuál es el costo, impacto real, efectivo real, ¿no? Porque son todos impuestos distintos. Uno era ganancias, otro era el IVA.
Entonces, bueno, preferimos mantener esa conducta, bueno, que en realidad para poder después, evaluar bien el impacto O sea, real. la lógica de este caso fue más o menos la que se aplicó en su momento con el famoso 15% de ANSES. Exacto. Que se presentaron algunas provincias y después se extendió a todas. Después, en realidad, por la firma de los consensos fiscales del año 17 y 18, también aquellas provincias que a diferencia de Córdoba, San Luis y Santa Fe, no obtuvieron sentencia judicial, también lograron recuperar esos fondos, digamos, con cierta periodicidad, pero a través de la firma de un convenio entre todas las provincias y Nación. Gómez, usted hablaba al principio que una de las misiones y funciones de la Fiscalía tiene que ver con controlar acciones del Poder Ejecutivo. A usted le tocó estar un tramo del gobierno de Scioli y casi toda la gestión, o toda la gestión de María Eugenia Vidal. ¿Ha tenido que intervenir mucho, poco, más, menos en esas dos gestiones, en esto de controlar o tal vez, no sé, decir, no, mire, acá hay un error, fíjense, revísenlo? Nosotros hemos mantenido la misma conducta técnica con ambos gobiernos. Pero digo, ¿los gobiernos han sido más o menos desprolijos o ninguna de las dos cosas? No, digamos, ambos gobiernos se manejaron con los mismos, con similares mecanismos legales. O sea, tanto en el gobierno de Scioli como en el de Vidal hubo declaraciones de emergencia administrativa que cambia un poco la figura de la legislación, no sé, de obra pública, de infraestructura. Ambos manejaron esos mecanismos y en realidad nosotros no tuvimos una variación de nuestra mirada, de nuestro criterio con respecto a ambos gobiernos. Sobre todo porque nosotros miramos la generación también de políticas públicas que tengan que ver con la transparencia, ¿no? Entonces, digamos, no ¿Hubo alguno que se pudo caracterizar por eso, por haber generado más transparencia? Yo no puedo hacer ese juicio desde mi ámbito de actuación, que es el control de los expedientes administrativos. O sea, todo esto que uno va contando es la reproducción de lo que ocurre en un expediente administrativo, que es lo que uno puede controlar y ver. Y cuando usted se mete, digamos, en un expediente en particular, en un acto de gestión de un ministerio, de un área del gobierno de la provincia de Buenos Aires en particular, analizar un hecho concreto y advierte alguna irregularidad o promueve alguna observación y algo por el estilo. Lo que usted determina es, digamos, vinculante en el sentido de que ¿se tiene que corregir o no necesariamente? Primero, la mirada nuestra desde Fiscalía de Estado siempre es la protección del Estado provincial, no del gobierno, digamos, sea quien esté a cargo del Poder Ejecutivo. Nosotros para eso, digamos, el asesor de gobierno es el que cumple con la tarea de asesoramiento. En nuestro caso, el fiscal de Estado es el único órgano que puede plantear ante la justicia la nulidad de un acto, de un decreto, imaginemos, del Poder Ejecutivo. Es decir, esa es la herramienta que tiene el fiscal de Estado, que no la tiene otro órgano. Y en ese caso, si nosotros advirtiéramos en alguna situación que un acto administrativo, estoy hablando desde el punto de vista del derecho administrativo, no del derecho penal, si nosotros hubiésemos advertido alguna cuestión que tenga que ver con el derecho penal, mi obligación como funcionario público es efectuar la denuncia penal y que actúe la justicia provincial penal. Pero en lo demás, que es derecho administrativo, el planteo tendría que ser necesariamente contra ese acto de gobierno del Ejecutivo, pidiendo la nulidad del decreto o del acto. No hemos tenido, la siempre verdad, que involucre, digamos, alguna cuestión relacionada con el patrimonio de la provincia. Le pongo un ejemplo concreto. La semana pasada, o la anterior, o hace algunas semanas atrás, estamos analizando la situación de varias áreas del gobierno de la provincia de Buenos Aires y se presentó alguna discusión. Lo había presentado incluso alguna legisladora en el Senado de la provincia de Buenos Aires sobre observaciones en algún convenio que la obra social IOMA había firmado con una empresa, según su interpretación, una especie de tercerización de algún servicio y demás. Y lo que nos decía esta senadora, que impulsó por lo menos no sé si la denuncia, pero al menos la advertencia, es que ella había reparado en alguna observación que usted había hecho a ese trámite en particular y sin embargo el directorio finalmente la aprobó. Sí, en el caso particular de ese convenio con IOMA,
nosotros cuando nos ingresa el expediente advertimos que había una serie de cuestiones que no estaban claramente expresadas en el texto del expediente. Entonces le pedimos, como hacemos muchísimas veces con la administración en general, que nos expliquen determinadas cuestiones que tenían que ver con ese contrato. Cumplidas esas explicaciones, en realidad la intervención nuestra, en el caso puntual, cesaba porque previamente tenía que ser aprobado por el directorio ese convenio, que hasta el conocimiento que yo tengo nunca llegó a esa instancia de ser aprobado por el directorio, ¿no? Porque esto no lo aprobaba solamente, no podía ser aprobado por esa observación que le hicieron ustedes. Digamos, seguramente en la administración también es regla que cuando Fiscalía hace algún tipo de observaciones, digamos, esas observaciones tienen que ser corregidas. Claro. Digamos, si son marcadas, tienen que ser corregidas. No, o sea que en todo caso eso lo habilitaría eventualmente a intervenir usted en el caso de que finalmente se apruebe. No tengo certeza, aunque sí alguna información en algún momento circuló acerca de que se había aprobado, pero la verdad es que esa alguna información eso no lo revisará después cuando ese expediente le llegue, ¿no? Exacto, porque Fiscalía actúa en dos pasos. Una en la vista previa y el otro cuando el acto se dicta y se le notifica al fiscal de Estado. Sí, claro. Cuando se le notifica al fiscal de Estado, es decir, la segunda intervención nuestra, yo puedo notificarme de ese acto y no hacer observaciones, o si en caso que considero que fue dictado en contra del interés del Estado provincial o a veces de la vista previa nuestra, yo tengo una acción contenciosa ante la justicia para plantear directamente la nulidad de la... Por lo pronto no se ha notificado de alguna resolución en ese sentido. Y en realidad todavía, digamos, tiene plazos extensos. Digamos, ¿no? Gómez, hablaba recién de la probable intervención en cuestiones penales. Cuando existen causas en la justicia penal que involucran a funcionarios por corrupción, digamos, ¿ahí tiene que intervenir la Fiscalía de Estado como particular damnificado o de alguna manera? Según el delito, digamos, que se le impute. Si el delito que se le imputa al funcionario derivó en un perjuicio económico para la provincia, nosotros intervenimos como particular damnificado. En muchísimas causas lo hacemos, intervenimos. Ahora, puede haber, digamos, delitos en los cuales se encuentra involucrado un funcionario, en los cuales no necesariamente se deriva... malversación de fondos, sí, eso malversación de fondos públicos, y eso sí, directamente. Bueno, está la famosa causa del exgobernador. Claro, de Scioli. Bueno, en esa causa nosotros estamos presentados desde el primer día como particular damnificado. Y ahora con esto de que se quedó sin juez y fue... ¿Eso a ustedes no los involucra? En realidad, por lo que veo por los diarios, ha habido una recusación de un tema puntual y en eso no, digamos, no hay una afectación concreta, me parece, sobre los actos anteriores dictados en los cuales actuó la doctora Garmendia y digamos, si no hay... un perjuicio económico para las arcas provinciales, el fiscal de Estado no tiene por qué intervenir. Es decir, si hubo un pago inadecuado en una obra o si hubo, digamos, una ampliación injustificada del costo de esa obra y de eso se derivó un pago ilegítimo, ahí sí intervenimos. Ahora, hay otras situaciones en las cuales pueden estar, digamos, involucrados el tema de dádivas, un funcionario público... Claro, que no es dinero que haya salido de las arcas del Estado. Doctor, hablando de afectación al patrimonio de la provincia de Buenos Aires, ¿hubo en algún momento algún convenio para transmitir, por lo menos en términos de la ejecución, algunas cuestiones vinculadas con los servicios públicos en la provincia de Buenos Aires? Y eso generó especulación acerca del costo que iba a tener a la provincia de Buenos Aires hacerse cargo, entre otras cuestiones, creo que era de la energía, del transporte... Claro. Sobre todo porque todavía, pese a los aumentos, sigue existiendo una interesante suma de dinero de subsidios que eventualmente iba a tener que afrontar la provincia de Buenos Aires. ¿Usted intervino ahí? ¿Efectivamente le significó un costo al patrimonio de la provincia esa transferencia? A ver, digamos, todavía todo ese sistema, si recuerdan, es de fin del año pasado, la firma de los convenios, la creación de un ente bipartito entre entre provincia y ciudad, la transferencia de determinadas compañías que prestaban el servicio en Nación, todo eso recién está en proceso, digamos, de ejecución real, de implementación. Todavía no están determinados los costos reales porque en el medio hubo, si ustedes recuerdan, suspensiones de cuadros tarifarios, entonces eso va
con el tema de los subsidios cruzados, es decir, no podría determinar ahora si fue beneficioso o en términos presupuestarios para las arcas provinciales o no, pero no se olviden que eso también responde a un triángulo en el cual Nación también generaba el tema presupuestario de Nación con las empresas que prestaban el servicio eléctrico, y que parte del consenso fiscal tenía que ver también con los costos de los cuales las provincias se hacían cargo por el viejo tema de que los que recibimos ciertas prestaciones acá en la provincia de Buenos Aires tenemos que hacernos cargo de algunos costos que en otras provincias capaz estaban haciendo cargo ellos, ¿no? Claro. O sea, es un tema, digamos, financieramente complejo, ¿no? No es tan sencillo para decir, bueno, hubo, digamos, fue bueno o fue malo, por lo menos al día de hoy, porque todavía la verdad es que no se patentizó en lo diario. Con relación a litigios en los litigios contra otras jurisdicciones, ¿no? Interviene la Fiscalía de Estado. Sí. ¿Está la provincia de Buenos Aires en litigio con alguna provincia vecina por algún hecho en estos momentos? En su momento, discúlpeme, por ahí usted no puede decirnos, mire, no, ese tema no lo tenemos, no lo tengo en la agenda, porque no creo que sepa todas las causas que tiene la Fiscalía, pero me sonaba como que tuvo mucha repercusión el caso de la laguna ahí en General Villegas, junto con Córdoba. Claro. Hay algunos litigios, es uno de los temas interjurisdiccionales. En todo lo que es, digamos, administración de zonas fluviales y hidráulicas, siempre tenemos algún tipo de cuestiones con La Pampa o con Santa Fe. En Córdoba también. En particular por ahí te referís a La Picasa, digamos, a la Laguna Picasa. Ese es un juicio que tramita en la Corte, digamos, en la Corte Nacional. Nosotros estamos ahí en realidad demandadas todas las provincias, porque lo que cuestionan un grupo de vecinos también es que no se hayan realizado las obras hidráulicas que hayan impedido que se inunde La Picasa y que dañe un montón de campos circundantes. En ese caso no es que litiguemos entre las provincias, sino que estamos todas demandadas. Con La Pampa tenemos alguna otra controversia por zonas comunes, no sé si recuerdan algunas zonas también por la zona de Trenquelauquen y toda esa zona que a principios del año pasado también se inundaban porque el agua baja desde La Pampa hacia la provincia de Buenos Aires. Bueno, hay comités de cuencas entre las distintas provincias que tratan de resolver esa cuestión. Si no se llega a un acuerdo, plantea... Digamos que entonces en materia de litigio con provincias no estamos peleados con ninguna provincia por algo. No, la posible disputa que iba a ser la judicialización del tema del fondo del conurbano, de la actualización del tope del fondo del conurbano, ahí sí directamente íbamos a litigar con todas las provincias, salvo las que no habían firmado el pacto. ¿Cómo se solucionó el tema ese del fondo del conurbano? Porque sé que ustedes lo trabajaron. Claro, nosotros presentamos... Pero el famoso techo que le habían puesto que nos había dejado... 650 millones. Sí, en realidad se zanjó por la firma del consenso entre todas del consenso fiscal en el año 2017, entre todas las provincias, en las cuales en realidad Nación se termina haciendo cargo de una parte, y digamos el resto de las provincias también aceptan esa y obtienen determinados beneficios con respecto a Nación. Sí. Entonces hubo una especie de cesión, o si se quiere, para conciliar todos los intereses, cada una de las jurisdicciones aportó algo. Recuerden que en eso estaba también el déficit cero, bajar los impuestos en cada provincia, y se compensó lo que cada una ganaba y perdía. Ese es un reclamo de todas maneras que, al quedar por toda la cuestión económica en el país también desactualizado esa suma que obtenía la provincia de Buenos Aires, seguramente va a ser un reclamo del próximo gobierno. Tiene que ver con lo mismo, porque en algún punto, aunque con el formato tradicional, digamos, de las transferencias por goteo, formato coparticipación, es lo mismo que el fondo del conurbano, o parecido, digamos, ¿no? La gestión de María Eugenia Vidal se jacta, entre otras cuestiones,
de algo sobre lo que los anteriores gobiernos no pueden mostrar mucho pergamino porque efectivamente no modificaron la coparticipación. De hecho, no lograron recuperar el fondo del conurbano ni incrementaron la coparticipación que recibía la provincia de Buenos Aires. Y Vidal lo ha dicho públicamente, incluso funcionarios del Ministerio de Economía de Vidal, que con su administración pasamos del 18, y pico, 18 promedio de coparticipación a 22 y algo de coparticipación. Efectivamente, la provincia recuperó fondos de coparticipación durante la gestión de Mauricio Macri en la Nación y María Eugenia Vidal en la provincia. Sí, el tema es un poquito más complejo. Primero porque el modificar el régimen de coparticipación por digamos, sometimiento constitucional, todos debemos saber que depende de la conformidad de todas las provincias, o sea, todas las jurisdicciones. Por eso nunca se logró finalmente reformar todo el tema de coparticipación, y los distintos gobiernos desde la Constitución del 94 ha tratado de generar un espacio común. El punto cambia, si ustedes recuerdan, fundamentalmente cuando la Corte Nacional sienta una jurisprudencia que no necesariamente era, digamos, la que venía manteniendo, y dicta los fallos San Luis, Santa Fe y Córdoba, ¿no? Sorpresivamente, en el cambio de gobierno entre el gobierno de Cristina Kirchner y el de Mauricio Macri, la Corte saca ese famoso fallo. A partir de esa jurisprudencia es donde comienzan a moverse un montón de factores, que es lo que le permite también a la provincia de Buenos Aires ingresar al reclamo del fondo del conurbano, porque sin esa jurisprudencia de la Corte, en realidad era muy difícil intentar la vía, porque la Corte tenía otra jurisprudencia que no permitía de algún modo abrir tanto la discusión sobre temas de coparticipación e ingresos impositivos de cada uno de los gobiernos. Lo cierto es que el trabajo, me parece, político de cada uno de los actores, y en eso hay que rescatar que en realidad todos los actores políticos de la provincia de Buenos Aires, si ustedes recuerdan, comenzó con un trabajo del Poder Ejecutivo instando, pero después se sumaron todos los bloques de los partidos políticos con representación en la Cámara de Diputados Nacional. Después se sumó, digamos, la firma del convenio por parte del Ejecutivo, la ratificación por ley por parte de todos los bloques también, de todos los partidos políticos, de la actividad del Ejecutivo en el reclamo del fondo conurbano, porque creemos, me parece, los bonaerenses, que es un reclamo justo, era un reclamo justo, siempre entendiendo que somos todos parte de un país federal. Entonces, hay una parte del reclamo de la coparticipación que yo nunca entendí. Es cierto que el precepto constitucional dice que se tienen que poner todos de acuerdo, entonces es complicado, porque claro, ¿quién va a resignar para que, por más que sea un acto de justicia en términos de pesar lo que aporta la provincia de Buenos Aires y lo que recibe, digo, ¿quién va a firmar, resignar algo para que se lo lleve la provincia de Buenos Aires? Pero no se puede trabajar, no se ha pensado como estrategia, no lo permite la jurisprudencia o no hay antecedentes en ese sentido sobre la coparticipación primaria, es decir, la que se queda a la nación, la que no reparte. Es que en realidad hay distintos ámbitos. Ustedes tengan en cuenta que hay una Comisión Federal de Impuestos, por ejemplo, donde están representados todas las jurisdicciones, que es la que trata de conciliar los intereses impositivos de todas las provincias. En ese ámbito ha habido muchísimos proyectos de técnicos, o sea, quizás sin un condimento político determinante, donde ha habido expertos que han tratado de aportar algún tipo de solución. Pero todos creo que somos conscientes que esto va cruzado a los intereses políticos y las relaciones entre el gobierno federal. Alguna determinación de tipo política y las entre relaciones. El gobierno, claro, entre el gobierno federal, perdón, entre el gobierno federal y los gobiernos provinciales. La última, que no sé si es de su área de incumbencia o en todo caso si ha trabajado en algún planteo formal en ese sentido. Hay históricamente en la provincia de Buenos Aires, esto en términos de la recaudación, que forma parte también, digamos, del patrimonio de la provincia, o de lo que le corresponde a la provincia, hay una sensación de que muchas grandes empresas operan, trabajan en la provincia de Buenos Aires, pero que tributan básicamente en Capital Federal porque tienen allí sus sedes centrales. ¿En algún momento se presentó algún planteo? ¿Eso existe como problemática? ¿Perjudica a la provincia? Sí, eso tiene que ver con el convenio multilateral también, según qué es la actividad que se graba, dónde se graba.
La provincia de Buenos Aires, creo que con todas las administraciones, ha tenido un rol activo en el reclamo de tratar de gravar a todas las empresas que realizan un acto comercial en la provincia de Buenos Aires. La suerte en la Corte Nacional, que es finalmente donde llegan esas cuestiones, porque las empresas que uno quiere grabar plantean la cuestión ante la Corte, no ha sido del todo exitosa. Es decir, la Corte últimamente ha tenido un criterio, digamos, de restringir el posible doble gravamen, digamos, perjudicando de alguna manera a la provincia, ¿no? O sea, en este caso a la provincia de Buenos Aires. Reclamos de algunas compañías de transporte, de ómnibus, que recuerdo, digamos, últimamente la jurisprudencia de la Corte no se esquiva, digamos, en ese punto. No hay que ver la situación puntual también. Claro, claro. Estamos hablando en términos generales, claro. Pero eventualmente puede claro, ser. sí, en términos generales, la última también de mi parte, ¿hay alguna cuestión que a usted le diga que eso pone en riesgo el patrimonio de la provincia? ¿Qué cosa es lo que más pone en riesgo el patrimonio de la provincia hoy por hoy? ¿Las decisiones políticas o algunas otras cuestiones? Difícil, nosotros, ¿no? nosotros hoy en realidad absorbimos en Fiscalía de Estado un concepto de lo patrimonial quizás más amplio que el meramente económico o material o de dinero. Para nosotros también es el patrimonio cultural, el patrimonio de medio ambiente, el patrimonio, si se quiere, de respeto a los derechos humanos en sede provincial, digamos, forma parte de la defensa y forma parte para nosotros de lo que debe defenderse del patrimonio. Yo creo que son todas cuestiones que modernamente se vienen planteando, que nosotros también pasamos de una actitud institucional un poco conservadora a algo más proactivo en la defensa, y que muchas veces esas cuestiones se pueden saldar dentro de la administración, que hay que evitar la judicialización, porque la judicialización en esos temas implica además que los habitantes de la provincia han tenido que recurrir a la justicia para que el Estado les solucione algo. Entonces, nosotros estamos haciendo mucho hincapié en ese tema. Y obviamente, cuanto más funcionarios, digamos, idóneos y honestos tenga la provincia, mucho menos va a ser, digamos, el costo económico de las decisiones gubernamentales. Hernán Gómez, fiscal de Estado, gracias. Gracias por la charla. Un gusto, como siempre. Muy bien. Ya volvemos, Fabián. En el próximo bloque hablamos de política en la provincia de Buenos Aires. ¿Te parece bien? Obviamente, con actores de la legislatura de la provincia.